Bueno, buenos días para todos. Espero que tengan Biblia. Si no tienen Biblia, tenemos Biblias de regalo que algún hermano o hermana les puede traer. Ok. Vamos a estar hoy estudiando en nuestro proseguir el libro de Apocalipsis. Hemos llegado casi a la mitad de la escalada. Ustedes saben que Apocalipsis es como escalar el Everest. Poder estudiar Apocalipsis versículo por versículo es algo, yo diría, es imposible, por supuesto. O sea, humanamente hablando, los que están los viernes saben que hablamos de esto el viernes, de que es imposible la salvación de cualquier alma, lo hablamos este viernes, si no fuera por la gracia de Dios. Y que es imposible poder comprender el Apocalipsis si no es por la gracia de Dios. Y ahora llegamos a Apocalipsis 11. Y parece que las cosas comienzan a complicarse, aparentemente. O sea, la sensación es que la interpretación se hace cada vez más dura. La correcta interpretación del texto se hace cada vez más dura. En realidad, no es así. Porque Apocalipsis no es una adivinanza que Dios dejó a su pueblo o un enigma al estilo Indiana Jones. No es ese tipo de cosas, ¿no? Apocalipsis es un libro totalmente de consuelo, aliento y esperanza. Y es un libro que decreta y declara. Recuerden que el único que decreta es Dios. Nosotros no podemos decretar nada. Dios decreta, Dios declara, afirma, anuncia y expone su victoria sobre todo y todos. Y explica en un modo simbólico cómo eso va a suceder en medio de la historia y las naciones. Y hablando de la victoria de Dios, que es la victoria de Jesucristo, también habla de la victoria de la iglesia en Cristo. El problema es que a nosotros, por ejemplo, yo crecí en un contexto en el cual, hermanos, en esta iglesia, la escatología, es decir, el modo de ver el futuro, no es algo que nosotros lo ponemos como requisito para la membresía, porque entendemos que hay distintas posturas. ¿Está bien? Yo crecí en una postura dispensacional. El que no sabe lo que estoy hablando, no le cambia nada. El que sabe, sabe. Y el que no es jefe, dicen, ¿no? Bueno, el que no sabe, no le cambia nada. Pero esa postura, hoy día yo no la abrazo, no la demonizo tampoco, no estoy de acuerdo, pero quita el foco de la iglesia, de la victoria de la iglesia en Cristo. Porque esa postura habla de dos pueblos de Dios, el Israel y la iglesia. En realidad habla de tres, porque se olvidan que hay un pueblo que está luego. Según ellos, la iglesia es quitada en el arrebatamiento, pero después hay cristianos luego de eso, que no son ni la iglesia ni Israel. Entonces habría hasta tres pueblos. Si quisiéramos seguir esa línea, si quieren un día, esto podemos tomar un matecito, un café y hablar 1838 horas. Y no vamos a llegar a ponernos de acuerdo, pero lo podemos hablar. Ahora bien, el centro de las Escrituras y de Apocalipsis es la victoria de Cristo y también la victoria de la iglesia en Cristo. O sea, no podemos quitar esto de la visión. Si nosotros queremos desplazar a la iglesia, terminamos con un Apocalipsis pobre. Terminamos comiendo la polenta de la abuela. No nos comemos el guiso con carne, verdura, vitaminas, ¿lo entienden? O sea, no podemos quitarle la esencia a Apocalipsis. Yo no estoy aquí para pelear con nadie, simplemente les comparto el gozo, la esperanza y la victoria que hay al ver la centralidad, por supuesto, de Cristo, porque Apocalipsis, recuerden que es el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis lo podríamos llamar el quinto evangelio, o la conclusión de los 4 evangelios. Si bien Hechos también es parte de los evangelios, ¿no? Es la segunda parte de Lucas. Hechos sería Lucas 2, segunda de Lucas sería, y Apocalipsis podríamos llamarlo, si quieren, el sexto evangelio. En los otros vemos a Jesucristo hombre. Dios, por supuesto, 100% Dios. Hombre. Luchando contra las tentaciones, luchando contra las gentes que lo rodean, luchando contra el pecado de los otros, sanando gente, etcétera, ¿no? Proclamando el reino, anunciando el reino de Dios,
el arrepentimiento, etc. Y ahora vemos en Apocalipsis la revelación ya no del siervo sufriente de Isaías 53, sino la revelación del Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de los reyes de la tierra, el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que vendrá, el que tiene todo en su mano, el que desata el libro en el capítulo 5 de Apocalipsis, el que puede desatar los sellos, el que controla todo lo que sucede. Desde la hormiga más pequeña que pisaste hoy viniendo a la iglesia, no lo sabía, pero pisaste varias, hasta el último cabello que se te cayó. De Él. La victoria de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Esto habla Apocalipsis. Pero en Él está nuestra victoria. Dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la Escritura que Dios nos hace ellos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿O no dice esto la Escritura? Entonces vamos a leer hoy Apocalipsis 11. Antes vamos a orar y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos que podemos estar aquí y que podemos deleitarnos en tu palabra. Señor, ayúdame a poder ser un buen intérprete y guía, pero que la guía sea el Espíritu Santo y el intérprete Él, y que lo aplique a nuestros corazones y a nuestras vidas. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. En Apocalipsis 11 vamos a encontrar un tema famoso de las Escrituras para muchos, que es el tema de los dos testigos. Y por eso les hice la introducción que le hice. En la postura dispensacional, estos dos testigos vienen identificados con dos hombres que pueden ser dos profetas. Algunos dicen que son Moisés y Elías, otros piensan que puede ser Enoc, que fue traspuesto y no vio la muerte, y Elías, que fue traspuesto. Hay distintas posturas. Por supuesto, hoy vamos a ver aquí que los dos testigos es la iglesia, de nuevo. Y yo les voy a mostrar por qué es la iglesia. Es la iglesia los dos testigos. Así como los 144.000 es la iglesia. Así como lo que vamos a ver, los símbolos más adelante, es la iglesia. Está siempre hablando de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, tengo que aclararlo, porque acá también, en las posturas escatológicas, hay distintos modos de ver. En el dispensacionalismo, que es lo que la mayoría de ustedes habrá escuchado si son evangélicos, es que la iglesia son los renacidos desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y esta es la postura dispensacional, hasta cuando vendrá Jesús en el arrebatamiento. Pero todos los renacidos o todos los redimidos de antes y después no son parte de la iglesia, según esa postura. Lo cual para mí, hoy día, es absurdo, pero yo lo creía. Cuando yo digo de la iglesia, lo aclaro para que entiendan, son los redimidos de todos los tiempos, desde Adán hasta el último escogido que será salvado, justo antes de que la Shekinah de Dios se manifieste en el cielo y la iglesia sea arrebatada en la parusía. Los redimidos de todos los tiempos para mí son la iglesia. Lo digo así, sé que aún dentro de los reformados amilenialistas hay distintas posturas. Algunos creen que la iglesia reemplaza a Israel. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que la iglesia de Jesucristo son los redimidos de todos los tiempos. Y esto después lo podemos hablar. Pero creo que esto también es el corazón de toda la Biblia. Si nosotros cambiamos eso, también nos perdemos un montón de promesas. Y ahí terminan los hermanos diciendo, Isaías, no, pero esto era para Israel. Zacarías, no, pero esto era para Israel. No, Pablo dice, lo que está escrito es para nosotros. Para la iglesia. Entonces hoy vamos a ver, o los voy a tratar de convencer, no yo, el Espíritu. No me importa convencerlos, yo estoy convencido y bueno, eso basta. Que los dos testigos es la iglesia. Y vamos a ver de qué se trata. Capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Dónde estamos acá? Ahora introducción al texto. El libro de Apocalipsis son ciclos que nos hablan de los mismos eventos. Primeramente Juan recibe en Patmos la visita de Jesucristo, que les hace escribir 7 cartas a 7 iglesias que representan a la iglesia de todos los tiempos. O sea, presentan personalidades y características que tienen las iglesias locales de Jesucristo y que tuvieron en todos los tiempos. Por supuesto, la iglesia local no nació con Adán, con Noé. La iglesia local nació en un modo como hoy la conocemos en Pentecostés, un poquito antes o después, depende de cómo quieran, ¿no? Pero estamos hablando de los problemas que los cristianos como grupos tuvieron que enfrentar siempre.
Después Juan viene llevado al cielo y empieza a tener una visión celestial en el cual Dios le demuestra cómo siempre estuvo y siempre estará en control de todo lo que sucede. Y esto es una consolación para los hermanos que recibían estas cartas, porque estaban siendo perseguidos hasta la muerte. Los emperadores romanos estaban destrozando a la iglesia cristiana. Hubieron 10 persecuciones en la historia que ustedes pueden estudiar, no en la Biblia, contra la iglesia. Hubo un momento que la iglesia casi hasta llegó a desaparecer. Pero después hubo un momento que la iglesia se reprodujo como cucaracha. Así lo veían los otros. Había cucarachas de cristianos por todos lados. Infectaban el mundo, los que arruinan al mundo, los que infectan al mundo. A tal punto que después Constantino tuvo, algunos creen como un acto político, otros creen como una visión real, no importa, tuvo que normalizar a la iglesia. Y así nació lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana, que nació en el 300 y pico después de Cristo. No viene de Pedro, Pedro no fue el primer papa, todo eso es mentira. No tiene ninguna base histórica. Nació como una normalización de algo que ya no podían controlar, porque los cristianos eran ya gente de poder, que tenía dinero, eran políticos, influenciaban a la sociedad. La iglesia cambiaba la sociedad. ¿Qué necesitaban los políticos? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Se unieron a él. Y ahí empezó también algo muy, muy grave para la iglesia, que terminó siendo destructivo, empezando a alejarse de la palabra, como hoy día está la iglesia romana y muchas otras iglesias cristianas, que dejaron de hacer de la palabra el centro y empezaron a hacer toda otra cosa. Pero más allá de eso, eso no es el tema, eso es solo para que lo tengan claro. Vamos a ver en el capítulo 11 qué dice la Escritura. Dice así: entonces, estamos acá, eso estaba diciendo, estamos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Apocalipsis tiene ciclos que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos que están velados. No podemos saber qué son. Ya lo leímos. Dios le dijo, el ángel le dijo a Juan, no escriba lo que dicen esos truenos. Estas 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, hablan de los mismos eventos. Por eso van gradualmente. Primero mueren una tercera parte, después muere una parte, después mueren totalmente. Entonces es una demostración progresiva de los mismos eventos, excíclico. Ahora acá nos encontramos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Entre la sexta y la séptima trompeta hay algo particular, son los 3 ayes, 3 ay. Ay. ¿Por qué? La ira de Dios se está incrementando sobre el mundo. El mundo está incrementando su ira sobre la iglesia. Esto tienen que tenerlo considerado. Dios está incrementando su ira sobre el mundo y el mundo está incrementando su ira sobre la iglesia. Acá nos encontramos al terminar, vamos a hablar hoy, está hablando del segundo ay. El segundo ay era la sexta trompeta. Primera ay, quinta trompeta, segundo ay, sexta trompeta, tercera ay va a ser la séptima. En medio de la sexta y la séptima trompeta hay este interludio que nos habla del capítulo 10 que lo vimos, en el cual el ángel le dice a Juan que coma el libro, que fue la última predicación que hicimos, y ahora el capítulo 11. Leemos: entonces me fue dada, después de que él comió el libro que le había dado el ángel, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. No, en la iglesia esta, bueno, pero no me puedo contener. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a dejarlo ahí, aunque mi idea es hacer todo el capítulo, pero ya veo que no voy a llegar. Aquí Apocalipsis 11 nos abre una ventana para ver cómo Dios ve a su iglesia a través de toda la historia. Aquí no hablamos de teorías humanas, sino de una perspectiva celestial de lo que la iglesia es y será. A veces cuando miramos la historia, vemos que la iglesia en algunos momentos fue muy pequeña. Piensen antes del diluvio, el juicio final del mundo antiguo. ¿Cuántas personas componían la iglesia? La Biblia dice el número, 8. En Pedro, yo no se lo hago leer, 1 Pedro 3:20, dice que 8 personas. Y miren, había millones de personas en el mundo, quizás hasta miles de millones, no lo sabemos. 8 personas era toda la iglesia que quedaba. Acuérdense que a Noé nadie le creyó. Solo su familia, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Lot, no sabemos cuántos había en otros lugares, pero si hablamos de la iglesia en Sodoma y Gomorra, Lot y su familia no sabemos. La esposa se convirtió en estatua de sal. Su hija terminaron violando al padre para tener descendencia. No sabemos realmente. Pero Lot, el justo Lot, dice la Escritura. Bueno, habrá habido otros redimidos por otros lados en el mundo. Pero en esa iglesia local, podemos decir, en ese lugar, quedaba solo él. Todo Sodoma y Gomorra fue destruido. Piensen en Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando iba contra Jezabel. Llega un momento que le dice a Dios, ¿qué le dice? Solo yo he quedado. O sea, no queda ninguno. Estoy solo yo. Dios le dice, bueno, no seas tan presuntuoso. Hay 7,000 rodillas que yo tengo guardadas, ¿no? No obstante, la iglesia, el pueblo de Dios estaba al mínimo, podríamos decir, desde el punto de vista cuantitativo de cantidad, ¿no? Y así será hasta el fin. La iglesia visible, perseguida y humillada. Cada vez más, y cada vez peor, y cada vez más duramente. Pero preservada. Siempre preservada por Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la promesa del Señor. Sí, es verdad, Mateo dice, el amor de muchos se enfriará, ¿no? La iglesia será destruida. Muchos de nosotros moriremos
si Cristo viniera pronto, como esperamos, moriremos mártires, torturados. Nuestros hijos, si son cristianos, también lo serán. La iglesia será perseguida. Pero también perseguida en la indiferencia, porque a Noé nadie lo escuchó, porque a Lot sus yernos no lo escucharon. ¿Y por qué nos habrían de escuchar a nosotros? Solo por gracia, ¿no? Por la gracia de Dios. Este es el mensaje de Apocalipsis 11. Primeramente vemos que a Juan se le da una vara para medir el templo. Esto no es una curiosidad arquitectónica. Recuerden que el libro de Apocalipsis, el tipo de literatura apocalíptica era algo que se usaba mucho en el momento en que Juan escribe Apocalipsis guiado por el Espíritu Santo y por orden de Jesús. Este era un modo de escribir muy difundido en ese tiempo. Y el modo de escribir apocalíptico se hace en modo simbólico. A través de simbolismos se hablan de verdades. Por eso vimos que los 144.000, lo expuse y lo expliqué y lo defendí, hice la apologética, son la iglesia de todos los tiempos. Y ahora vamos a ver lo mismo de los 2 testigos. ¿Está bien? Está hablando en un modo simbólico, pero les voy a mostrar por qué creo que es la iglesia. El templo aquí que mide Juan simboliza la iglesia verdadera, el pueblo de Dios de todos los tiempos. De nuevo, les digo, cuando habla en el capítulo 19, 20, 21 de Apocalipsis, el ángel a Juan le dice, te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y le hace ver la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con 12 cimientos, en las cuales están las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. De nuevo es la iglesia, es la esposa del Cordero, los redimidos de todos los tiempos. Se lo digo para que lo vaya cambiando. Yo sé que esto puede llevar 20 años para que ustedes cambien esta estructura mental, o más. Yo ya hace 18 más o menos que empezó este cambio en mí. Pero le quiero decir, tampoco tiene que suceder, Dios quiera, si sucede es por gracia. Pero está hablando de nuevo, acá está midiendo el templo. ¿Y de qué nos habla esto del medir el templo? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El medir en este sentido habla de la protección de Dios sobre su iglesia. Cuando ellos tenían medidas, cuando ellos medían en este caso, está demostrando que Dios conoce a los que son suyos, como dice Pablo. Él lo tiene medido, sabe exactamente quiénes son los renacidos. Él conoce perfectamente a su iglesia. Ese es el mensaje que está aquí. ¿Se acuerdan cuando David hace el censo y Dios lo castiga? ¿Se acuerdan de eso? Dios lo castiga, ¿por qué? Porque David quería tener el control sobre su pueblo, quería saber cuánta gente tenía, cuántos soldados, quería ser él el soberano. El soberano es Dios. Él controla su iglesia, Él la tiene en cuidado. Y esto, seguimos leyendo, dice, y daré a mis 2 testigos, por supuesto cuando habla de los gentiles que pisotean el lugar de afuera, esto habla de los incrédulos que muchas veces se meten en las iglesias, ¿no? Que están ahí infiltrados, a veces siervos de Satanás para destruir iglesias locales, etc. Dios también sabe quiénes son. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, el Señor conoce a los que ellos son suyos, hablando de esto, de que van a entrar personas que no son así, ¿no? Que son falsos profetas, falsos enseñantes, no hijos de Dios. Dice así, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Yo no voy a entrar mucho en esto de los 1260 días. Esto, para el que estudió el libro de Daniel, sabe que esto proviene también de allí. Hay mucho que hablar, sería muy difícil y muy complicado. Pero igual es algo simbólico. Es el tiempo que la iglesia tiene para profetizar. ¿Profetizar en qué sentido? Profetizar no es hablar sobre el futuro. Esa es una falsa interpretación de la profecía bíblica. Profetizar es siempre hablar las palabras de Dios, pasadas, presentes y futuras. Nosotros en la iglesia somos profetas, porque hablamos las palabras de Dios. Y los profetas eran profetas, no porque predecían el futuro como hoy les hacen enseñar a la gente, le quieren hacer creer. Eran profetas porque hablaban las palabras de Dios y por eso los mataban. Los mataban a todos los profetas. ¿A cuáles de tus profetas no han dado muertos? Dice la Escritura.
Hebreos 11 habla de los profetas, cómo terminaban todos aserrados, quemados, decapitados, partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaban las palabras de Dios. Y por eso la iglesia también es perseguida. Es perseguida activamente en muchos lugares del mundo donde mueren nuestros hermanos y hermanas, y es perseguida pasivamente en la indiferencia. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, esto en el versículo 4, que están en pie delante del Dios de la tierra. Y acá está hablando, está haciendo un simbolismo de Zacarías capítulo 4. Hoy no voy a ir allí también, pero pueden leer en Isaías capítulo 4, donde se habla de los olivos que alimentaban la lámpara del templo. Símbolo del pueblo de Dios sostenido por el Espíritu Santo. Aquí está el punto. Los dos testigos representan a la entera iglesia, llamada a dar un testimonio profético en el poder del Espíritu. Ahora, les voy a dar algunas pruebas, aunque sé que con estas pruebas quizás no los convenza, pero les pueden servir, para demostrar que los dos testigos son la iglesia, y las pruebas que voy a usar hoy, hay otras, son paralelos en la Escritura. Cuando se habla de paralelos es cuando se busca una misma verdad en otro pasaje de la Escritura. ¿Está bien? A veces van a encontrar en su Biblia que dice PP, si es en español, pasaje paralelo. Quiere decir un pasaje que toca el mismo tema. ¿Está bien? Le voy a demostrar a través del mismo tema que con altísima probabilidad los dos testigos es la iglesia. El poder de profetizar y de juicio refleja lo que hoy en día tiene la iglesia: la autoridad espiritual de la iglesia. Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿no? Y lo que abrieres abrirá, y lo que cierres cerrará. Esa no es la autoridad de Pedro, es la autoridad de la iglesia. En ese contexto que Jesús habla de la disciplina en la iglesia local. Pero habla también de la autoridad que tiene la iglesia. El cilicio, estos dos testigos, fíjense en cómo están vestidos. Bueno, vamos a llegar un poco más adelante después con esto. Están con cilicio. ¿Se acuerdan lo que era el cilicio? ¿Y cuándo se ponía? Luto, lamento, cuando había arrepentimiento, en algunos casos, ¿no? En ayuno, ¿no? Penitencia y fidelidad. Y estas son características de la iglesia. ¿Quién en este mundo está en arrepentimiento? ¿Qué nación? ¿Qué rey? ¿Qué presidente? Trump. Biden. Izquierda, derecha. Ninguno. Bueno, puede ser que haya por milagro algún creyente, dudo. ¿Quién? ¿Qué nación? La iglesia. La única nación que anda vestida de cilicio y de reverencia al Señor, en arrepentimiento. La misión profética de la iglesia. Pero miren también un pasaje paralelo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-17. Sé que muchos lo saben de memoria. 4, 16, 17 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, está hablando del arrebatamiento de la iglesia aquí, después vamos a ir más profundo en esto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjense, esta es la iglesia, ¿no? A ver, esto, según ustedes, 1 Tesalonicenses, lo que leí ahora, ¿quién es? Es la iglesia, ¿estamos todos de acuerdo? Sea dispensacionalista, milenialista, postmilenialista, lo que quiera, esto, cualquier teólogo de cualquier línea te va a decir que es la iglesia, ¿verdad o no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los dos testigos. Si pasa lo mismo. Es decir, si con los dos testigos pasa lo mismo, puede ser que los dos testigos sean la iglesia, ¿no? Fíjense lo que pasa con los dos testigos. Primeramente los matan. Aparentemente están muertos. Aparentemente el anticristo ha vencido a la iglesia. Aparentemente el diablo ha vencido a Dios.
Los moradores del mundo hacen fiesta, es la antinavidad que festejarán. Se mandan regalos, se acabó, nos sacamos de encima estos bichos feos los cristianos, la iglesia está muerta, no sabemos cómo hacer eso, pero va a pasar. Va a pasar, está bien, al final, justo antes de que venga el Señor Jesucristo, eso pasará. Pero versículo 11 no veo nada, yo la verdad. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo, ¿cómo? ¿Cómo se va a ir la iglesia? Y sus enemigos los vieron. ¿Cómo será arrebatada la iglesia? Visible. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Después le voy a hablar de la trompeta. Porque yo toda mi vida leía primera de Corintios, creo que dice a la final trompeta. ¿Se acuerdan cuando dice a la final trompeta? Porque se tocarán trompetas. Nunca jamás había pensado que era la 7ª trompeta y está tan claro. ¿Cuál es la final trompeta? La 7ª. Si hay 7 trompetas en Apocalipsis, no hay 1000. Hay solo 7. ¿Cuál es la trompeta final? La 7ª. Esto nos sirve también para posicionar cuándo la iglesia será arrebatada. Es increíble. Tan simple, tan claro. Estaba siempre ahí. Nunca lo vi. ¿Esto para qué? No, la gracia del Señor, Vemos también la protección hacia estos 2 testigos, como la iglesia es protegida. Y fíjense en Mateo 24, 29. Mateo 24. Miren, nunca en mi vida me había cerrado Mateo 24 hasta que llegué a la comprensión que tengo ahora de Apocalipsis, de los eventos, porque ahora yo no necesito decir, no, esto era para antes, esto es para después. Mateo 24 es así. O sea, lo vas leyendo y es exactamente lo que va a suceder. Literalmente así. No hay modo de pervertir eso, no hay modo de cambiarlo, no es necesario. No vamos a predicar hoy de Mateo 24, aunque tendría muchas ganas. Pero miren 24, 29 al 31, dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la 6ª trompeta, el 6º sello, la 6ª copa, que algunas no lo vimos todavía y otros ya lo vimos, ¿está bien? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la Shekinah de Dios, la nube de Jesucristo, y entonces, que es la que está produciendo ese, ya lo hablé muchas veces, ese movimiento gravitacional extraordinario de la vida, por el cual, como dice Lucas, los hombres escucharán el mar y desfallecerán por la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre ellos. El efecto gravitacional de la Shekinah de Jesús hará un movimiento astronómico, que la tierra será movida. El sol, la luna, las estrellas serán distintas para nosotros. Será algo tan evidente que las mareas de los mares será devastante. Y los hombres buscarán morir. Y estarán miedosos, tremendamente atormentados. Pero todavía no saben lo que está pasando. Hasta que aparece el Hijo del Hombre en su nube gloriosa. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos. La iglesia. De los 4 vientos. Esto ya lo vimos también en el capítulo anterior de Apocalipsis. Desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y qué nos dice Jesús? Aprendan la parábola de la higuera. Cuando ustedes ven que sus higos están... cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estén atentos, alertas.
que estas cosas pasarán. No le estoy contando una fábula de niño, para nada. Ojalá. Ojalá no, porque esto es lo más glorioso que hay. No hay más gozo que esto. No hay más gozo que esto, la victoria de Jesucristo y de nosotros en Él. Y acá también vemos el capítulo 10 y el 9, vimos que los 4 ángeles levantan a los escogidos, ¿no? La iglesia es representada por los testigos, es levantada y es reunida. Y también el lenguaje de trompetas en Apocalipsis coincide perfectamente con el de Jesús en los evangelios y con el de Pablo en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 y con el de Pedro. Perfectamente. Y también con Daniel 7. Con Daniel 7. Si vamos a Daniel 7, ya sé que no voy a terminar ni el primer punto de la prédica, pero no importa, seguiremos la próxima. Y perdón, Xiomara, porque Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, 7, 13, capítulo 7, versículo 13. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y fíjense en el versículo, podríamos seguir leyendo, pero el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Conclusión de paralelos. Los testigos representan a la iglesia fiel porque predican la palabra y dan testimonio. Son los 2 candeleros. Son perseguidos, pero Dios los protege y finalmente los lleva a los cielos. Los arrebata. Los quita de lo que yo llamo, y la Biblia llama, el día de la ira del Cordero, que es la consumación del 7º sello, de la 7ª copa y de la 7ª trompeta, que es el juicio final. Por eso vimos en el capítulo anterior que dice, el tiempo no será más, no hay más chance, se terminó. Se terminó lo que se daba. Este subir al cielo es análogo al arrebatamiento de los santos y los 2 testigos cumplen la función de juicio espiritual y testimonio como la iglesia en medio de la tribulación. Ahora bien, apliquemos esto a nuestra vida, hoy. Mide tu vida espiritual según la palabra de Dios, así como Juan medía con la regla que Dios le dio para medir el templo, no según la aprobación del mundo. Ya hablamos de Noé, hablamos de Lot, hablamos de Elías. No podemos medir nuestra vida espiritual según nuestra popularidad o lo que la gente piensa que está bien que nosotros decimos o no. Testifica con valentía del Evangelio aunque nadie escuche. Como el Señor que le decía al profeta, ve, no te van a escuchar, pero ve y habla. ¿Para qué voy? No me van a escuchar. No solo no te van a escuchar, te van a matar. No, pero ¿para qué voy a ir? Pero no solo te van a matar de un modo que vos no sabés lo terrible que va a ser. Pobre, ¿no? Bueno, el Señor tenía un propósito. Confía en que el Espíritu Santo te sostiene en tu testimonio diario. Si no fuera por el Espíritu Santo, nadie se podría convertir. Y tú menos. Tú menos te hubieras convertido si no fuera por el Espíritu Santo. Segundo punto. La iglesia abatida y humillada por el mundo. Hermanos, podríamos seguir hablando mucho sobre esto de los 2 testigos. No me interesa convencerte, pero al menos que lo piense. Que los 2 testigos es la iglesia. ¿Ok? Vamos adelante. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero espera, ¿dónde fue crucificado Jesús? ¿Dónde? Jerusalén. ¿Y por qué acá dice que fue crucificado en Sodoma, en Egipto? ¿Por qué? Se equivocó a Juan, ¿no? ¿No? ¿Seguro? ¿No se equivocó el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Acá está hablando del sistema mundial, del diablo. El príncipe de la potestad del aire, leíamos en Efesios 2 el viernes, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduviste en otro tiempo. Está hablando del sistema mundial, que no es una ciudad en sí. Muchos identifican a la Gran Babilonia con la ciudad del Vaticano, ustedes saben, ¿no? Porque está sobre 7 montes, dice el Vaticano está sobre 7 montes, el anticristo va a ser el Papa. Puede ser, pero es un simplicismo eso. Es tan diabólica la ciudad del Vaticano como cualquier otra ciudad del mundo. Porque al final estamos hablando que todo el mundo está bajo el maligno. Y todos los no renacidos, y todos los reyes, y todas las naciones. Solo la iglesia está bajo Dios, protegida por Dios. Pero luchando en un mundo que está bajo el maligno. Este es el sistema. De este sistema está hablando. Porque miren después, no habla de una ciudad en sí. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea, todo el mundo, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, si los 2 testigos son la iglesia, tenemos que encontrar pasajes paralelos que nos demuestren que la iglesia va a ser derrotada por el anticristo. ¿Cómo, Mirko? ¿Vos no me decís que Jesús va a ganar, que la iglesia va a vencer, que el Apocalipsis nos da esperanza? Sí, pero hay un momento, habrá un momento en la historia en que la iglesia será derrotada por la bestia. Y esto no está solo acá. Está en Daniel y está en Apocalipsis y está en otros lugares de las Escrituras en modo simbólico. Estos 2 testigos, de los que nos habla acá el versículo 7 al 10, nos dice que son, cuando terminan su testimonio, dice así, cuando los 2 testigos terminan su testimonio, la bestia los ataca, los vence y los mata. Qué paradójico. Pero miren la historia. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no pensaba el diablo que había vencido? ¿No pensaba que él había ganado? ¿No lo pensaba? Y después de 3 días resucitó. Y acá después de 3 días y medio, la iglesia aparentemente resucitará. ¿Esta resurrección qué es? El arrebatamiento. Es glorioso. Es como estar jugando un partido. Si ganás 15-0 es aburrido. Pero si está perdiendo 3-0 y le metés el 3-3 cuando faltan 2 minutos y le ganás 4-3 el último minuto, ¿es glorioso o no? ¿O no fue tan glorioso para los argentinos ganar el Mundial como lo ganamos, sufriendo que creo que cada argentino ese día casi muere, ¿no? Es más lindo, ¿no? Es más lindo así. Es maravillosa la película que el Señor nos pinta. Porque lo derrota, pero aún el diablo, que es el padre de toda mentira, el engañador, tan engañador que se engañó a sí mismo, que aún piensa que puede ganar. Y perderá, pero perderá de la manera más gloriosa. Pero por un momento, la iglesia será vencida. Y por eso también les digo que los 2 testigos es la iglesia. Eso lo vemos también en el libro de Daniel, que los vencerá por un tiempo. No voy a leerlo ahora, pero lo pueden buscar luego. El mundo celebrará la antinavidad. Se mandarán regalos, se regocijarán. Los yernos de Lot pensaban que era un chiste que iba a caer fuego del cielo. Los amigos y los familiares y los cercanos y los vecinos de Noé y hasta donde él haya ido predicando pensaban que lo estaba agarrando para broma, que era un loco, ¿no? 120 años predicándole que iba a venir un diluvio universal. La iglesia puede parecer aplastada, ridiculizada, sin valor para este mundo, pero Dios siempre guarda a su remanente. No midas tu fe por tu aceptación social, mide tu fidelidad a Cristo. Aun cuando el mundo te ridiculice o rechace, mantén firme tu confianza en Dios. Dios no cambia y todas sus promesas se cumplen. Recuerda que la aparente derrota es temporal. Dios siempre guarda a su pueblo. Y podemos decir confiadamente, como dijo Pablo, nosotros vamos de victoria en victoria. Cada vez está más cerca
el día de nuestra completa redención. Tercer punto, versículo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio, la vindicación, la resurrección, el arrebatamiento, ¿no? Después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que dice que los justos hollaremos a los impíos bajo las plantas de nuestros pies. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Muchos. Ese es el arrebatamiento, hermano. Imagínense la iglesia siendo levantada y hollando a los impíos que quedan para el día de la ira del Cordero, en el cual se demostrará la justicia de Dios que ellos tanto anhelaban, tanto pedían. ¿Dónde está el Dios justo? Ahí. Ahí está el Dios justo. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 1:7. ¿No? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero no termina ahí. Y los que le traspasaron, ¿quién traspasó a Jesús? Un centurión romano, ¿verdad? O sea, los gentiles, ni siquiera los judíos. Pero también los judíos, porque lo pusieron ahí con los tornillos, con los clavos en la cruz, ¿no? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mirko, pero el mundo va a estar siendo atribulado. Sí, muy atribulado. La iglesia va a ser perseguida a tal punto que casi estará muerta. Sí, va a pasar. Pero también dice que van a estar haciendo fiesta como los días de Noé. Sí, va a pasar. Todo esto va a pasar. La indiferencia total a Dios y a su palabra, a la iglesia de Jesucristo. El rechazo total, contundente al Evangelio. El mundo haciendo fiesta porque la iglesia aparentemente murió. Nos sacamos de encima a los cristianos. Pero al mismo tiempo hay movimientos astronómicos que están haciendo que los hombres se desesperen. Es muy interesante todo esto. Yo no les puedo decir exactamente, no tengo el diario de mañana, pero más o menos todo esto va a pasar. No tengo duda de eso. Cuando digo más o menos, digo no sé cuándo, antes, qué cosita y exactamente, pero todo esto va a pasar, así tal cual como está. Y eso de harán lamentación por él, es esto, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Qué están viendo? El arrebatamiento de la iglesia y la venida gloriosa de Jesucristo. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Ya lo leímos, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero lo podemos ver también en 1 de Corintios 15, 52. Nos quedan unos minutitos. 1 de Corintios 15, 52. ¿Qué dice? He aquí os digo un misterio desde el 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los redimidos de todos los tiempos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la séptima de Apocalipsis. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se cumplirá literalmente en el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá al finalizar o al inicio de la séptima trompeta. Al sonar la trompeta. Y ahí se descargará, luego de eso, el día de la ira del Cordero sobre todo lo que queda, sobre todo lo que no es la iglesia. La iglesia será vindicada y será levantada. Alguna vez Sebastián habló de esto, como el arca fue levantada por las aguas sobre todo el mundo que estaba antes contra Dios. Solo, imagínense que una vez en este planeta, solo quedó una barca arriba de toda agua. Estaba 20 codos más arriba de cualquier montaña más alta. Y lo único que había arriba de eso era la iglesia. Lo único que había arriba de eso era la iglesia. Glorioso. Acá se gozan, ¿eh? ¿Cómo se gozan acá? La iglesia estaba ahí arriba, sobre todo. Y así será en futuro. Habrá una aparente victoria de la bestia, es verdad. Antes de la resurrección y el arrebatamiento, la Biblia nos muestra que la bestia, el anticristo, en Daniel llamado el cuerno pequeño, tendrá una victoria aparente y temporal sobre los santos. En Daniel 7:21, lo leo yo, no lo busquen, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos santos son la iglesia. Y acá son los dos testigos. ¿Ven por qué los dos testigos es la iglesia? Los vencía. Dice en el 7:25 de Daniel: serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:7, como leíamos, la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el Apocalipsis 13, que no lo vimos, 7, dice así: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Contra los santos, la iglesia, los dos testigos, los 144.000, siempre de lo mismo se trata. También se le dio autoridad a la bestia. Resumen teológico: la iglesia será oprimida y aparentemente vencida, pero Dios tiene el control. La victoria final pertenece al Cordero. Miren Apocalipsis 17:14. Dice: y los 10 cuernos que has visto, 14, estoy en el 12. Bueno, podemos leer desde el 12 porque nos da el contexto. Y los 10 cuernos que han visto, recuerden que estos cuernos son reyes, gobernantes, naciones, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, acá ya no contra la iglesia, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ya estudiaremos también esto, ¿eh? La iglesia será oprimida y aparentemente vencida, pero Dios, obviamente, el Cordero, al final vencerá. Y en 7:27 de Daniel dice que el reino será entregado a nosotros, la iglesia, para siempre. Aplicación práctica: reconoce que las pruebas y persecuciones son permitidas por Dios para nuestro crecimiento y testimonio. Mantente firme. La victoria final no depende de la percepción humana, de cómo está el momento ahora, ¿no? Confía en lo que parece una derrota temporal cuando estemos en ese momento. Eso será transformado en una victoria eterna. La verdadera victoria de la iglesia. Después de 3 días y medio, dice el texto, el espíritu de vida entró en los testigos, porque los cuerpos de los redimidos de todos los tiempos tienen que ser vivificados. Porque sí habrá gente que estará viva, cristianos renacidos en ese momento, pero los cuerpos, las almas ya están con el Señor, pero los cuerpos tienen que resucitar, cobrar vida y ser transformados, lo que leíamos antes en Corintios, para unirse con sus almas en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, después que los muertos en Cristo, los renacidos de todos los tiempos, la iglesia del pasado, sea resucitada, transformada, nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Próxima vez
porque ya no me da el tiempo, vamos a hacer este estudio del detalle de cuándo exactamente la iglesia será arrebatada. Escúchenme bien, no les digo un año, no les digo en 1900, porque ya lo hicieron muchas veces eso, y eso es fatal. Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe. Pero nos dijo, estén atentos cuando estas cosas están pasando. ¿Cuáles cosas? Bueno, esas son las que tenemos que saber. Esas cosas, si las sabemos identificar, nos darán la pauta exactamente cuando Cristo vendrá. Y por eso tenemos que estar preparados, porque también sabemos, si bien yo ahora le hablo de muchos eventos, que todo eso sucederá rápidamente. La venida del Señor, dice, será como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y inseguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por lo que a mí me hace pensar, volviendo a lo que decía antes, que todo ese miedo por los movimientos astronómicos, en algún momento cesará por un momento de tiempo. La iglesia ahí será vencida. Esta es mi hipótesis, ahora no digo que esto es doctrina. En ese momento los moradores de la tierra se harán regalos, porque pasó aparentemente toda esta tribulación, no sé por cuánto tiempo, puede ser un día, algún mes, alguna semana, algo, y entonces ahí, ¡pum!, vendrá el Hijo del Hombre. Y la iglesia será arrebatada. Esto es lo que yo creo que podría pasar. Bueno, hermanos, no nos queda más tiempo. Seguiremos la próxima vez. Volveremos un poco a Apocalipsis 11. Y bueno, que el Señor nos bendiga. Espero que al menos esto los aliente. Porque cuando termina Pablo de hablar de esto, dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor viene. Que el Señor ha vencido y vencerá. Que su iglesia vence en Él. Aun cuando que parezca que estará muerta, estará vivita y coleando. Y reinaremos para siempre con Él. Hermanos, oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Es tan gloriosa, Padre. Tanto gozo nos produce. Y la verdad que, por supuesto, Señor, nosotros somos tan indignos, aún solo de poder leerla, Padre. Y más aún de poder gozar de todos los beneficios que tú nos has dado en tu Hijo, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre, que traiga la edificación de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esto, en la extensión de tu reino, en proclamar el Evangelio, en hablar a los que no te conocen, Señor, en predicarles que Jesucristo viene, que hay arrepentimiento, que hay perdón, que Él murió por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te traigan gloria, Padre. Que pongan tu gloria como la cosa más elevada, Señor. Sabemos que tú no necesitas gloria, tú ya tienes toda la gloria. Nosotros necesitamos más de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Necesitamos más de tu presencia, más de esa consagración del cristiano en ti, Padre. Ayúdanos también como iglesia, como individuos, como familias. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.